Yo tenía 26 años cuando decidí salirme de la casa de mis papás. No compré, solo renté. Encontré una casa en las afueras, rumbo a la zona de los cañaverales. Tenía buen terreno, estaba lejos del ruido y el precio era ridículamente bajo. Desde que pregunté por ella, la gente decía que esa casa siempre estaba sola. El dueño era un señor mayor que vivía en otro estado. Solo me pidió el pago del primer mes y que no le causara problemas. Ni contrato firmamos. Me mandó las llaves por paquetería. Cuando llegué por primera vez me sorprendió que la casa, aunque vieja, estuviera en condiciones aceptables. Era de una sola planta. Las ventanas eran amplias y las puertas pesadas. No había muebles, solo un ropero viejo en el cuarto del fondo y una estufa oxidada en la cocina. Se notaba que llevaba años sin habitarse, pero no estaba vandalizada ni saqueada, solo olvidada. Los primeros días me dediqué a limpiarla. Quité telarañas, tallé el fregadero, barrí los pasillos, podé unas ramas que tapaban la entrada y conecté el refrigerador que había llevado en la camioneta. No tenía internet todavía, pero me bastaba con la tele vieja y algunos discos que me llevé de casa de mis papás. Una tarde, mientras barría el cuarto trasero, vi algo raro detrás del ropero. Me agaché para sacar bien la basura acumulada y noté que en la pared, justo en una esquina baja, había una cruz. Estaba hecha con 2 patas de gallo secas amarradas con alambre oxidado. En el centro tenía una pluma negra atravesada. Estaba clavada directamente al muro con un clavo. No sabía qué pensar. No me asusté. Supuse que era una de esas supersticiones viejas de gente que practica limpias o cosas así. Tal vez algún antiguo inquilino la puso como protección o amuleto. La arranqué, la envolví en periódico y la tiré en la bolsa negra que ya tenía llena con basura del día. A la noche siguiente, mientras me bañaba, se fue la luz. Pensé que era un apagón, pero al asomarme por la ventana, todas las demás casas tenían luz. Salí a la mufa y vi que la palanca de la caja de fusibles estaba abajo. La subí y volvió la electricidad. No entendía por qué se había bajado sola, pero estaba seguro de que alguien lo había hecho, porque eso no pasa sin intervención. Desde la tarde en que encontré aquella cruz de patas de gallo, todo comenzó a sentirse distinto. No fue inmediato, pero sí progresivo. Las primeras noches los ruidos eran leves, después ya sonaban como pasos. Me levantaba con la lámpara en la mano, revisaba cuarto por cuarto, pero no encontraba nada. Al principio pensé que era eco de los sonidos de afuera o animales pasando cerca del terreno, pero era imposible. El sonido venía de adentro. Me costaba trabajo quedarme dormido. El estómago se me revolvía sin razón. Había noches en las que escuchaba golpes en la pared del fondo. Otros días parecía que alguien abría los cajones de la cocina. Me levantaba y los encontraba igual. Pero yo sabía que había escuchado cómo se deslizaban. Una madrugada me despertaron unos golpes suaves en la puerta principal. Me levanté con cuidado, caminé despacio, apagué la luz del pasillo antes de asomarme por la cortina. No había nadie. Salí con la lámpara, rodeé el terreno, todo estaba en silencio. Volví al cuarto y al entrar frente a la cama, en el suelo había tierra húmeda, como si alguien con los pies mojados se hubiera quedado parado ahí un rato. El lodo todavía brillaba con la luz de la lámpara. No había huellas marcadas, solo tierra extendida. La limpié con el trapeador, revisé toda la casa con mucho cuidado. Eso ya era un indicio de que alguien se había metido. Al día siguiente aseguré todo. Reforcé las cerraduras con tornillos nuevos. Puse trancas en la puerta trasera. Amarré varillas en las ventanas. Me sentí mejor por un rato. Pensé que con eso bastaría, pero al amanecer encontré una de las ventanas del fondo abierta otra vez, el pestillo roto, la tranca torcida, y en el suelo justo debajo una piedra no muy grande, pero con una marca, como si la hubieran lanzado con fuerza. No había escuchado nada. Mientras revisaba el baño, moví un tapanco de madera que cubría una esquina. Al levantarlo vi otra cruz, más vieja y deteriorada. Tenía una pluma enredada con lo que parecía un mechón de cabello, todo cubierto con cera derretida que se había secado en gotas gruesas. Solo de verla sentí una sensación desagradable recorriéndome la espalda. No la toqué directamente. Fui por una bolsa, la metí ahí y la tiré. Fui a hablar con los vecinos más cercanos. No me conocían mucho, pero me atendieron bien.
Les pregunté si alguien se había metido a mi terreno o si habían visto algo extraño. Dijeron que no habían visto nada y que, si pasaba algo, me avisarían. Desde esa noche dormí mal. Me desperté varias veces, a veces con la impresión de que alguien me observaba desde la puerta. Otras veces sentía que había algo en el techo, justo encima del cuarto. Me cubría con la cobija, cerraba los ojos con fuerza, pero la incomodidad seguía ahí. Una madrugada desperté de golpe por una presión en el pecho. Abrí los ojos y vi una silueta. Estaba agachada, muy cerca de la cama. No se movía. No podía distinguirle el rostro, solo la forma del cuerpo. Era delgada. Quise gritar, pero la voz no me salió. Me incorporé de golpe y encendí la lámpara. Ya no había nadie. Revisé cada rincón. Todo estaba como siempre, pero no recuperé la calma hasta que amaneció. Me quedé sentado en la cama esperando la primera luz del día y, por primera vez, dudé seriamente si quedarme ahí era buena idea. Después de ver esa figura agachada junto a mi cama, tuve claro que algo no quería que yo viviera en esa casa. Dormía poco, comía menos y pasaba el día con el estómago revuelto. Una mañana reuní el valor y decidí revisar la casa a conciencia. Había limpiado al principio, pero no a profundidad. Esta vez busqué en cada rincón, detrás de los muebles, bajo los estantes, entre las grietas. En la cocina abrí una alacena vieja que siempre había estado cerrada con alambre. Corté el amarre con unas pinzas y saqué todo lo que tenía adentro. Al fondo, cubierto con trapos húmedos y llenos de polvo, encontré un frasco de vidrio. No era muy grande, pero pesaba más de lo que parecía. La tapa estaba mal cerrada. Cuando lo abrí tuve que aguantar la respiración. Dentro había tierra negra, uñas humanas, hojas secas y una figura pequeña de cera deformada. No tenía rostro. Parecía un cuerpo derretido, con brazos cortos y una cabeza sin forma. Estaba llena de pelusa, como si hubiera pasado años ahí. No volví a tocarla. Cerré el frasco como pude y lo envolví otra vez. Me quedé un rato con la cabeza apoyada en la mesa, tratando de entender por qué había tantas cosas inquietantes en esa casa. Ya no parecía casualidad. Todo daba la impresión de haber sido colocado con intención. Mientras limpiaba el patio trasero, la pala chocó contra algo duro. Escarbé con las manos y saqué un pedazo de madera tallado con símbolos que no conocía. Estaba envuelto con un listón rojo podrido, casi deshecho. Tenía tierra pegada y olía a humedad. Lo llevé junto con el frasco al bote metálico donde solía quemar basura. Quise deshacerme de todo de inmediato. Puse ramas secas, hojas, papeles y coloqué el frasco en el centro. Le prendí fuego. Al principio la flama tomó fuerza y subió rápido, pero justo cuando alcanzó el vidrio, se apagó de golpe. No había viento. No había nada que justificara que se apagara tan pronto. Revisé el encendedor, lo intenté otra vez, pero el fuego no se sostenía. El frasco parecía resistirse. Lo dejé ahí, cubierto de cenizas, pero intacto. Esa noche la luz empezó a fallar. Primero en la cocina. Los focos se apagaban aunque el interruptor siguiera arriba. Luego en el pasillo, hasta que finalmente toda la casa se quedó sin corriente. Fui a revisar la caja de fusibles y encontré la palanca abajo. La subí, regresé, y minutos después volvió a bajar sola. Así pasó varias veces. A la tercera dejé de subirla. Ya no era solo incomodidad, empezaba a sentir verdadero temor. Busqué unas velas y las usé para alumbrarme. Las noches siguientes fueron peores. Dormía con la lámpara junto a la cama, pero la luz no me daba paz. En la oscuridad todo se escuchaba más claro. Pasos en el techo, golpecitos en una pared, y una noche, cuando estaba por dormirme, algo golpeó fuerte, como si una cosa pesada hubiera caído desde el techo al patio. Me levanté con la lámpara, salí por la puerta trasera y revisé. Todo parecía en orden, pero junto al árbol que está en la esquina del terreno vi una figura delgada, hecha con ramas amarradas con tiras de tela. Tenía 2 patas de gallo atadas a los lados y una pequeña cabeza de trapo colgando. No se movía, pero la forma en que estaba colocada daba la impresión de observarme. No me acerqué más. Cerré con tranca y puse una silla contra la puerta. Ya no sabía si alguien me estaba haciendo una broma, si era una amenaza, o si había algo más detrás de todo eso. Cada objeto que encontraba tenía el mismo patrón: ramas, hilo rojo, patas de gallo, tierra negra. Me cansé.
Al día siguiente fui al centro del pueblo. Caminé hasta la esquina donde vende hierbas y veladoras la mujer más anciana del lugar. Nunca había hablado con ella, pero la conocía de vista desde niño. Le pregunté si sabía algo sobre la casa donde vivía. Me miró y dijo que ahí había vivido la que desapareció. Me pidió que le contara lo que había encontrado. Le hablé del frasco, de las cruces, de la figura en el árbol. Me dijo que esa casa había sido de una mujer que hacía trabajos, que la gente del pueblo sabía que no era buena, que ayudaba a unos y perjudicaba a otros. Contó que un día varios intentaron sacarla, pero nadie vio cuándo se fue. Desde entonces la casa quedó vacía, pero no solitaria. Me dijo que lo que ella hacía se había quedado enterrado ahí y que nadie aguantaba mucho tiempo porque la mujer seguía cuidando lo que le pertenecía. Esa noche regresé a casa con esas palabras dando vueltas en mi cabeza, que la mujer seguía ahí, que no permitiría que nadie viviera en su terreno. Cerré bien las puertas, puse trancas y me acosté esperando descansar un poco, aunque fuera una hora. Pero en cuanto cerré los ojos me quedé dormido y tuve un sueño extraño. Estaba parado en medio del patio. Todo estaba oscuro, salvo una luz rojiza que salía del interior de la casa. Frente a mí, junto al árbol, había una mujer muy delgada, con la cara manchada y el cabello enredado cubriéndole medio rostro. No se movía, pero me hablaba directo a la mente. Me repetía que esa casa era suya, que yo no tenía derecho a estar ahí, que debía irme, que ella seguía cuidando ese terreno. Desperté de golpe, empapado en sudor, con la respiración corta. El pecho me ardía. Al incorporarme sentí como si me hubieran oprimido las costillas. Fui al baño, encendí la luz y me miré en el espejo. Tenía marcas moradas en el pecho, como dedos largos, delgados, bien definidos, 5 de un lado y 5 del otro, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. Me enjuagué la cara con agua fría. Me senté en el borde de la cama a intentar calmarme. La casa estaba inmóvil. Esa madrugada traté de distraerme. Puse música baja, me senté en la sala con la lámpara encendida, tratando de pensar en otra cosa, hasta que escuché un golpe fuerte seguido del sonido del vidrio estrellado. Me levanté de inmediato. Salí con la lámpara. Al frente, uno de los vidrios grandes de la sala estaba estrellado, como si le hubieran lanzado algo o lo hubieran golpeado mientras yo estaba despierto. Salí al patio y corrí hasta la entrada. Escuché pasos rápidos que se alejaban por la terracería. No logré ver a nadie, solo la calle vacía, la luz del poste y el aire inmóvil. Volví a entrar con el corazón acelerado. Revisé la puerta trasera. Cerré de nuevo todo. Me quedé sentado un rato mirando el suelo. Ya de madrugada, mientras intentaba dormir un poco en el sillón, se escuchó otro golpe, esta vez en la parte trasera, como si algo pesado hubiera caído contra la pared. Salí al patio con la lámpara. No había nadie, pero sobre el bloque que uso como mesa había una cruz nueva. Era igual a las otras, patas de gallo, hilo rojo y, esta vez, manchas oscuras. La acerqué un poco y confirmé que era sangre seca. No entendía cómo había llegado ahí. La agarré con unas pinzas, la metí en una bolsa negra, la envolví varias veces y salí de madrugada rumbo al baldío del otro lado del arroyo. La tiré lo más lejos que pude, sin abrir la bolsa. Regresé caminando rápido, revisando cada rincón con la vista. Ese día no trabajé, me quedé encerrado, empecé a pensar en irme, puse música más fuerte, encendí todas las luces. Busqué formas de no quedarme a oscuras, pero por la noche todo regresaba. Se escuchaban pasos, golpes pequeños, como si alguien tocara con los nudillos desde dentro de las paredes. Otras veces era un arrastre lento por el techo. Ya no dormía, solo esperaba a que amaneciera. Una noche lo peor fue la luz. Los focos empezaron a parpadear. Luego se apagaron todos. Uno tronó, después otro. En segundos explotaron todos los focos de la casa. No había fallas de luz en la calle. La lámpara del poste seguía encendida. Solo mi casa quedó sumida en la oscuridad. Me quedé quieto, sentado con la espalda contra la pared, con una vela apagada en la mano. En medio del silencio, escuché un golpe leve en la puerta, como si alguien hubiera apoyado la palma. Me puse de pie despacio. Me asomé por el mosquitero. Frente a la puerta, del otro lado, había una figura muy delgada, con el cuerpo torcido hacia un lado.
Tenía algo en la cabeza, una especie de velo o tela negra que le cubría el rostro. No hablaba ni se movía. Me quedé mirándola sin pestañear. Cuando por fin parpadeé, ya no estaba. Salí de inmediato a encender la lámpara de mano. No había nadie, pero el mosquitero tenía marcas, líneas finas, como si hubieran rascado con uñas largas desde afuera hacia adentro. Volví a cerrar, puse una silla contra la puerta y me senté con la lámpara encendida. Esa noche no dormí en absoluto. Ya no soportaba más. Después de todo lo que había pasado, decidí no dormir ahí una noche más. Tomé mi mochila, un par de mudas de ropa y me fui a casa de un amigo que vivía cerca del centro. No le conté todo, solo dije que la casa me tenía inquieto y necesitaba despejarme. Me prestó un cuarto y me acosté en un colchón en el suelo. Esa noche dormí por fin sin problemas. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, regresé a la casa. Mi idea era recoger algunas cosas, ventilar y pensar con calma si me iba o no. Apenas llegué, la puerta seguía cerrada con el candado que yo mismo había puesto. Pero al abrir noté que el ambiente no era el mismo. Olía a humedad y además a tierra mojada. Entré despacio, fui directo al cuarto y encontré mi cama cubierta de tierra húmeda. Era tierra fresca, pegajosa, como si la hubieran traído del monte. También había hojas secas, ramas delgadas y hasta fragmentos de flores podridas. No había forma de que todo eso hubiera entrado solo. Las ventanas seguían cerradas, las puertas con trancas. Sentí el estómago apretado. Fui a la cocina para buscar bolsas y empezar a empacar. Entonces la vi sobre la mesa donde dejaba las llaves. La cruz con las patas de gallo, la misma que había tirado en el baldío. La reconocí por el corte irregular de una de las patas, pero ahora tenía un listón rojo nuevo, limpio, recién amarrado al centro. Me quedé observándola un buen rato. Ya llevaba encima un miedo que no sabía cómo controlar. Antes de salir encendí una veladora blanca y la dejé en el patio. No soy creyente, pero recé un Padre Nuestro. Lo dije completo, sin seguridad, pero con respeto. Cerré todas las puertas, aseguré las ventanas y puse el candado en la reja principal. Me alejé caminando despacio sin volver la vista. Ese mismo día fui a entregar las llaves. El dueño vivía en otro estado, pero tenía un intermediario en el pueblo que le ayudaba con los trámites. Cuando llegué a su local le expliqué que ya no seguiría, que la casa no era para mí. El hombre me miró confundido. Me dijo que las llaves ya estaban entregadas, que esa madrugada las encontró colgadas en la reja, en el gancho donde siempre se ponían. Pensó que yo ya me había ido. No supe qué responderle. Yo ya no tenía las llaves. No volví nunca más. Me mudé a una casa más cerca del centro, más pequeña, más costosa, pero al menos podía dormir. Esa casa no está vacía y quien entre tarde o temprano conocerá a quien la habita.